Hola, qué gusto poder tomar los siguientes momentos para compartirlos con usted. Gracias por permitirme acompañarle. Hemos avanzado en el trimestre en que estamos estudiando cómo interpretar la Biblia y ya estamos en la lección 12, cómo abordar pasajes difíciles. Revisemos pues las ideas principales de esta lección. El versículo para memorizar lo encontramos en 2 Pedro 3, 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pedro señala que en los escritos de Pablo, entre las cosas que dice, hay algunas difíciles de entender. De seguro que al leer la Biblia usted también se ha encontrado que no solo en los escritos de Pablo hay cosas que no son tan fáciles de entender, también en algunas otras partes de la Biblia. La cuestión aquí es ¿qué actitud se asume con estos pasajes? Pedro dice que los indoctos e inconstantes tuercen estos pasajes para su propia perdición. Y como no queremos ser como los indoctos e inconstantes para perdernos, iniciemos tratando de entender las razones posibles para contradicciones aparentes. Pablo aconseja en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El uso que hacemos de la palabra de Dios y la forma en que nos aproximamos a ella determina nuestra comprensión y la aplicación que vamos a hacer de sus enseñanzas. Debemos tener en cuenta que somos imperfectos y finitos. Por lo tanto, no tenemos el conocimiento absoluto de ningún tema, mucho menos de las cosas divinas. Así que, de hecho, al tratar de entender las cosas de Dios, nos vamos a encontrar con algunas dificultades. Algunos ven la Biblia como cualquier otro libro, así que al leerla van buscando errores en ella, como se haría con cualquier otro escrito. De seguro que van a encontrar cosas para señalar. Algunos otros no creen que sea un libro inspirado y revelado por Dios. Esto los lleva a rechazar enseñanzas tales como el origen de la vida, la creación, por ejemplo, y lo que la Biblia narra que sucedió. Al acercarse a la Escritura bajo estos términos, simplemente no se aceptará la autoridad de sus enseñanzas ni se confiará en lo que dice. Es cierto, y debemos reconocer que puede haber algunas discrepancias debidas a errores menores de copistas o traductores, pero esto no resta su autoridad ni su confiabilidad, puesto que las verdades que Dios quiere que conozcamos están claramente delineadas. Recordemos que el consejo de Pablo es que usa bien la palabra de verdad. Reconociendo estas razones, ¿cuáles deberían ser entonces las actitudes apropiadas para abordar los pasajes difíciles? En primer lugar, debemos afrontar las dificultades con honestidad y cuidado. En Proverbios 2:7 el sabio dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo para los que caminan rectamente. Debemos ser honestos con nosotros mismos y por supuesto para con Dios. El texto que acabamos de leer dice que Dios provee de sana sabiduría a los rectos, es decir, a los honestos. Cuando nos encontramos con algún pasaje difícil en la Biblia, deberemos recurrir a la fuente de sabiduría, de conocimiento, Dios. Como dice Santiago en el capítulo 1, el versículo 5 de su carta, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios está dispuesto a dar a quienes busquen con honestidad. Cuando se busca comprensión de algún pasaje difícil con honestidad, con rectitud, no trataremos de evadir o intentar ocultar la dificultad. La honestidad evitará que nos conformemos con soluciones superficiales o que demos respuestas superficiales. Nos motivará a ser cuidadosos para no presentar información fuera de contexto, distorsionar la verdad, engañar a otros o manipular pruebas. Esto genera confianza tanto hacia nosotros como en la verdad enseñada, lo que convence a la gente. Es que el que busca la verdad con honestidad es cuidadoso para no llegar a conclusiones basadas en un conocimiento limitado o en una evidencia débil.
Observa y cuida de los detalles que pueden ser importantes sin llegar a conclusiones apresuradas. Otra actitud necesaria ante los pasajes difíciles es afrontar las dificultades con humildad. Nuevamente Santiago, ahora en el versículo 6 del capítulo 4 de su epístola, nos dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué se puede hacer con una persona orgullosa, soberbia, autosuficiente, que cree que todo lo sabe, que lo puede todo, que lo conoce todo? Nada, absolutamente nada. Ni siquiera Dios puede hacer algo en favor de una persona en esa condición. Ante las dificultades que podemos encontrar en algunos pasajes de la Biblia, necesitamos humildad, reconocer que dependemos de Dios para que nos enseñe, para que nos guíe, puesto que Él es el dueño de la verdad. Es que para aprender de Dios y de su verdad, necesitamos ser humildes en nuestros pensamientos. Esta humildad es la base de todo aumento de conocimiento. Pero esto no significa que una persona humilde no tiene convicciones. Al contrario, si con humildad reconoce que el verdadero conocimiento proviene de Dios, significa que tiene su mente abierta para ser enseñada por Él, y al ser enseñada así, llega a tener convicciones firmes. Le comparto una cita que nos trae la lección. Todos los que acudan a la palabra de Dios en busca de orientación, con mente humilde e inquieta, decididos a conocer los términos de la salvación, comprenderán lo que dice la Escritura. El Señor no le hablará a una mente desinteresada. No desperdicia su instrucción en alguien que es irreverente o que se corrompe por voluntad propia. Necesitamos humillarnos de corazón y con sinceridad y reverencia investigar la palabra de vida. Solo la mente que es humilde y contrita puede ver la luz. Además de la honestidad y la humildad necesarias al enfrentar pasajes difíciles en la Biblia, para poder encontrar la comprensión de la enseñanza que Dios quiere darnos, debemos aplicar a nuestro estudio determinación y paciencia. Hay un versículo en Gálatas 6:9 en el que Pablo habla de hacer el bien, pero del cual podemos sacar una enseñanza importante para estudiar pasajes difíciles en la Biblia. Dice: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Él dice: no nos cansemos. Debemos tener determinación, tenacidad, diligencia, persistencia, paciencia en nuestra búsqueda de claridad y entendimiento. No encontrar la solución rápidamente no significa que no se pueda resolver. De repente nos puede suceder que la solución sea tan fácil que en nuestra limitada sabiduría humana o en nuestra ignorancia no la podemos ver. Es más, puede que nos tome un tiempo antes de encontrar la verdad, pero al fin habrá gozo y satisfacción al encontrarla. Quizá en alguna oportunidad sea necesario dejar de lado por un tiempo los esfuerzos para resolver la dificultad y mientras tanto vivir de acuerdo a la luz que tenemos, a la verdad que conocemos, a lo que Dios ya nos ha mostrado claramente. Cuando hacemos esto, vivir de acuerdo a la verdad que ya conocemos, Dios abrirá nuestro entendimiento para que avancemos. Necesitamos entonces ser persistentes y pacientes en el estudio de la Biblia. Recuerde que la paciencia es una virtud de los creyentes del tiempo del fin, de acuerdo a Apocalipsis 14:12. Un importantísimo aspecto más que debemos considerar es afrontar las dificultades de manera espiritual y con oración. ¿Cómo hacemos esto? Como lo hicieron los apóstoles y nuestros hermanos de la iglesia primitiva cuando enfrentaron situaciones difíciles. Aquí hablemos de un ejemplo. Para ayudar al eunuco etíope a superar su dificultad y para que pudiera entender lo que leía, Hechos 8:35 nos dice que entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Felipe recurrió a la escritura. Y es que la Biblia contiene la mejor solución para las dificultades bíblicas. Es a la luz de ella que podemos abordar mejor los temas. Por supuesto, no vamos a tomar un texto aislado. Tendremos que ir a aquellos pasajes que tratan el mismo tema y buscar en ellos luz sobre la dificultad que enfrentamos. No debemos recurrir a fuentes extrabíblicas o a la filosofía para tratar de entender la Biblia. La Biblia es la herramienta para entenderla.
Esta búsqueda en la Biblia debe ir acompañada de oración. ¿Por qué? Pues porque al orar estamos pidiendo que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente. Él nunca va a estar en oposición para contradecir lo que inspiró y reveló a los escritores bíblicos. Al contrario, una de sus funciones, conforme a lo que dice en Juan 16:13, es que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Además, al orar para pedir a Dios que abra nuestros ojos para entender lo que leemos, nos estamos comprometiendo a seguir y practicar la verdad que se nos permita comprender. Llegando ya al final de nuestro estudio de hoy, debemos tener claro que no debería sorprendernos encontrar en la Biblia pasajes difíciles de entender. La Biblia contiene cosas que resultan misterios para nuestra mente imperfecta y finita, misterios que son demasiado profundos para poder entenderlos completamente. Necesitamos enfrentar las dificultades que encontramos en la Biblia con las actitudes correctas que nos permitan aprender lo que Dios desea que conozcamos. Estas actitudes al menos debieran incluir, como hemos visto, honestidad y cuidado, humildad, determinación y paciencia, y una manera espiritual y con oración. Al hacerlo así, implica que estamos dispuestos a aceptar lo aprendido en las Escrituras, aun cuando vaya en contra de nuestro razonamiento. No debemos permitir de ninguna manera que el escaso número de pasajes difíciles debilite nuestra confianza en la confiabilidad y la autoridad de la palabra de Dios. Hagamos de la palabra de Dios nuestra guía. Busquemos en ella la verdad. De seguro, Dios nos ha de guiar a esa verdad.